¿Cuál es el beneficio real para Ucrania? No para Zelensky y su pandilla de corruptos, para el pueblo raso de a pie, para el país como tal de Ucrania. ¿Cuál es el beneficio directo de acercarse a la familia europea, a la posición atlantista, de ser un Atlantis más, de ser miembro de esta familia de europeos? ¿Cuál es el beneficio real? Si le arrebataron entre 2014 y 2023, de 2014 a 2023, en menos de 10 años, le han arrancado como el equivalente a 3 países de Europa. Sin nada más, las provincias, los 4 oblasts, desde el Donbass hasta Gerson, son 100,000 kilómetros. Y Ucrania también perdió Crimea. Entonces, eso de, oh, sí, los valores europeos, la familia europea, la familia atlantista, Zelensky lo tiene claro, sabe hacia qué dirección apuntar. Es como cuando tienes enfisema pulmonar, cuando tienes cáncer de pulmón y te siguen metiendo puros y te siguen metiendo tabaco a diestra y siniestra y piensas que la supervivencia dependerá de que sigas fumando como desquiciado. Es así como los escucho a ellos. Tenemos claro que esa es la dirección que los dirigentes, la clase dirigente quiere para Ucrania, que parece ser que coincide con la sociedad ucraniana en su conjunto, excluyendo, por supuesto, ciertas zonas geográficas. Pero aquí tenemos que preguntarnos, un poco entrar a valorar, a analizar y también un poco pues a aventurar qué Ucrania es la que ingresará en la OTAN, qué Ucrania es la que negociará finalmente su adhesión a la Unión Europea, es decir, la Ucrania con las fronteras del 92, la Ucrania con las fronteras posteriores a la adhesión o la anexión ilegal rusa de Crimea, o la Ucrania con ese desgajo de territorios que va a vivir a partir del mes de febrero del año 22 con la agresión Rusia a su territorio, ¿no? Yo creo que ese es el gran incógnita que tenemos que resolver, pero yo veo una línea continuista lógica, en cierto sentido también, con lo que ya digo fue, bueno, pues a partir de la Revolución Naranja, los presidentes que se han sucedido, con el paréntesis de Víctor Yanukovych, pero yo creo que es una tendencia lógica que ha seguido Ucrania y a partir de ahí es donde debemos insertarlo. Vale. Es que fíjense cómo le dicen a golpes de Estado, cómo le dicen a desestabilización de un gobierno que relativamente estaba estable. Me refiero al ucraniano de aquella época. La revolución naranja, la revolución de colores, aquel cambio, aquella caída de Víctor Yanukovych. Señores, a Yanukovych le dieron un golpe de Estado. Era un presidente que había ganado las elecciones, que pudo hacer todo lo que ustedes quieran, no les pudo haber gustado su estilo personal de gobernar, pero el tipo, Víctor Yanukovych, era el presidente legítimo de Ucrania. Entonces, cuando la familia europea y sus analistas me vienen a decir que Europa está restaurando el orden basado en reglas, perdón, eso es una mentira. Eso es una mentira. Podemos tener diferencias semánticas, fonéticas, conceptuales, filosóficas, ideológicas y debido a ello tener diferentes opiniones, pero la honestidad intelectual nos lleva a medir peras con peras y manzanas con manzanas y a no torcer el objeto de estudio para que el objeto de estudio se ajuste a nuestra ideología, que es diferente. Pero, o sea, al margen de esto y de la intención, alguna apuntada por el chat, es que el conflicto no empieza así. Bueno, el conflicto empieza así. Otra cosa es el por qué empieza el conflicto así. Quiero decir, si Rusia le encontró un motivo, si no, eso es harina de otro costal. Pero iba a preguntarle, Luis, ¿usted ve también, como dice Ezequiel, que a la OTAN no va a entrar Ucrania ni aunque se firme un armisticio a finales de año? Yo es que, a ver, creo que Ucrania acabará entrando en la OTAN. Yo lo creo. No creo que sea de hoy para mañana, ni aunque se firme un armisticio a final de año. Pero yo, esa línea continuista que decía, si Ucrania la mantiene en el tiempo, es decir, Zelensky, pues igual que llegó se irá, pero si los ucranianos deciden en elecciones libres que
que quien les debe guiar como presidente continúa con esa línea, yo sí veo a Ucrania entrando en la OTAN. Que Ucrania es lo que no tengo tan claro, pero que Ucrania algún día acabará, tal y como está la situación actual, entrando en la OTAN, porque a la OTAN también le interesa que Ucrania se adhiera, igual que a la Unión Europea, pues es que yo lo veo claro que más tarde o más temprano eso acabará siendo así en base a la tendencia actual. Que Ucrania es la que llevará a cabo todo esto es lo que no tengo tan claro. Y eso será lo que tendremos que clarificar después de la guerra. Pero que esto será así, yo creo que vamos, no tengo ninguna duda de que Ucrania acabará siendo tanto miembro de la OTAN como de la Unión Europea. ¿En cuánto tiempo? Pues eso ya lo veo más a medio largo plazo y qué extensión territorial será la que se adhiera, pues eso está todavía por clarificar, pero insisto, yo sí que veo a Ucrania entrando en la OTAN. Y acá también es súper interesante lo que él pregunta. De hecho, así titulamos el programa de hoy. Si OTAN, si Biden, si Europa cumplen su palabra y permiten entrar a Ucrania a la OTAN, ¿qué Ucrania va a entrar? ¿Cuál Ucrania va a entrar? La Ucrania con las fronteras del 92, que buena parte, como 130,000 kilómetros, incluyendo a Crimea, habrán perdido de territorio. Estos si se tardan y no pierden más, porque seguramente van a perder más. Si Rusia se decide y bombardea Mykolaiv y bombardea también Odessa y termina por quitarle la salida al mar a Ucrania, que podría ser un escenario. ¿Qué Ucrania es la que podría entrar? Una Ucrania endeudadísima con BlackRock, una Ucrania endeudadísima de verdad con el Fondo Monetario Internacional, una Ucrania endeudadísima con la misma Europa, con terratenientes estadounidenses, una Ucrania que quizá hasta Polonia, que aquí también hemos abordado ese tema con vastedad, le quite buena parte de los territorios que Polonia sigue considerando como suyos, como es el caso de Leópolis, que Ucrania. ¿Y en cuánto tiempo? Él dice, no, es que seguramente sí está ahí adentro, nada más que pierde de detalle que ni Hungría, mientras esté Víctor Orbán, ni Turquía y quizás tampoco Grecia permitan que esto suceda. Entonces, decir esto, ¿en cuánto tiempo entraría? ¿Qué pedacito de Ucrania podría entrar? Es una apuesta, digamos, viable, en lugar de terminar ya, de concluir ya, de evitar arriesgarse a perder más territorio, porque nuevamente yo les hago la pregunta, mis queridos alumnos digitales, ¿cuál ha sido el beneficio real de Ucrania, del pueblo ucraniano, de pertenecer a la familia europea, de pertenecer o de intentar pertenecer a la OTAN? Si han sido puras pérdidas, han sido puras derrotas, ha sido puro sufrimiento. Pero la pregunta es, ¿la OTAN querría cualquier pedazo de Ucrania, cualquier cachito de Ucrania? Miren ustedes que esto también se trata de una lucha de poder, se trata de una lucha de dinero, se trata de una lucha de territorios. Entonces, ¿hasta dónde la OTAN está sacrificando tantísimo para después aceptar una Ucrania toda desgarrada y llena de pérdidas territoriales? Bueno, con Zelensky. Bueno, con Zelensky o sin Zelensky. Yo creo que Zelensky está dando los pasos para ello, como ya los dio en su momento Petro Poroshenko y como ya los dio Víctor Yushchenko, ¿no? A partir de la Revolución Naranja. Ese acercamiento a Occidente yo creo que lleva 20 años ahí y perdurará en la sociedad ucraniana, por lo menos en buena parte del país. Yushchenko. Bueno, creo que con lo que acaba de decir Luis, definitivamente me termina por dar la razón. Fíjense el argumento, dice, es que no puede contestar si con Zelensky va a entrar a la OTAN. A Zelensky ya le dijeron de plano que no. Y él dice, bueno, ¿será con melón o será con sandía? ¿Será con Zelensky o con el que venga el otro día? Pero ya ha estado desde Víctor Yushchenko, ahí se confundió de decir Yanukovych, pero dijo Yushchenko,
Y después mencionó también a Poroshenko. O sea, Poroshenko es un neonazi completamente. Y entonces pregunto, y yo estoy seguro que más de la mitad de los ucranianos a los que les preguntes en este momento, si quisieran regresar al panorama del año 2008, dirían, ante tanta derrota tan aplastante, ante tanta pérdida de territorios y ante tanta inestabilidad política en la que tanto Víctor Yushchenko, Poroshenko, Pietro Poroshenko y Volodymyr Zelensky nos han llevado, preferiríamos volver a esa Ucrania del año 2008, pero sin duda. Ahora, Luis dice, oh, es que sí, ya, bueno, Ucrania ha venido trabajando el acercamiento. Señores, ¿a qué costo? Nuevamente, bajo una lógica del costo-beneficio, es rentable acercarte a la familia europea mientras Rusia te anexa 130,000 kilómetros cuadrados de territorio. Es prudente que si Rusia te está advirtiendo que de meterte a la OTAN vas a desaparecer como Estado, habiendo tal asimetría de poder, sigas insistiendo en meterte a la OTAN cuando ya te están dando hasta por debajo de la lengua. Esto no pasaba en 2008, no pasaba en 2010, no pasaba en 2013, pasó en 2014 cuando dieron el golpe de Estado, quienes después bombardearon a la población prorrusa del Donbass. Pero parece que esto no cabe en la lógica de esta gente y por eso yo veo que Luis no lo menciona tampoco. Por cierto, que estuvo hasta 2010. Yéndonos, sigue todavía por ahí Ezequiel y les quiero preguntar a los dos, no sé si quiere responder algo Ezequiel a este asunto. No, el diferendo con Luis Rodrigo ya parece claro. Podría recordar la frase de Keynes, de John Maynard Keynes, eso de en el largo plazo todos aparecemos muertos, con lo cual, sí, bueno, ¿cuán largo plazo? Desde en 2008 hecha la promesa hasta 2023, ¿cuánto? 15 años. Bueno, si de aquí a 15 años Ucrania ingresada en la OTAN, quizás sí, de aquí a 15 años si aparece la humanidad. Y yo ni siquiera estoy de acuerdo con Ezequiel. Yo creo que ni siquiera en los próximos 15 años. Porque vuelvo a hacer la pregunta, incluso voy a invitar al mismo Ezequiel para platicar con él al respecto de esto. O sea, si hace 15 años, en 2008, la OTAN decía que Ucrania ya tenía un piecito nada más, un piecito era lo que ya tenía en la OTAN, y desde entonces Ucrania ha venido siendo desmantelado. Pensar que ya en plena guerra, pensar que ya una vez que se dio el paso hacia adelante y que Europa respondió con un montón de sanciones, pensar que en los próximos 15 años Ucrania va a estar en la OTAN, es prácticamente también pensar en una desaparición de Ucrania como Estado. Yo se los firmo, ni siquiera en los próximos 15 años, como dice Ezequiel, veo a Ucrania en la OTAN y creo que por el contrario, las derrotas y las victorias simbólicas, porque me queda claro que Ucrania va teniendo victorias nada más en lo simbólico, a un costo muy alto, victorias pírricas políticas, es decir, el amor y el cariño político de Europa y de la OTAN le ha costado muchísimas vidas humanas, le ha costado muchísimo dinero y muchísimas pérdidas territoriales. Creo yo que no da esa información para pensar siquiera que en los próximos 15 años Ucrania estaría dentro de la OTAN, porque justamente ese es el meollo del asunto y Rusia ya les ha mostrado que es consecuente con el decir, no vas a ir a la OTAN y si vas, toma tu merecido. Así es como se han estado comportando. O sea, si hay datos duros que por el contrario nos llevan a pensar que Rusia aumentaría su nivel de belicosidad si Ucrania sigue siendo tentado por la OTAN y siguen haciéndole caso. Como dicen los colombianos, parándole bolas.